era no, pero era sí. Me dijeron que era sí, pero era no. Me dijeron que era todo y era nada, que era aquí, pero era allá, y que tararí y que tarará. Me dijeron que era esto y era aquello, que era cierto y era falso, que era bueno y era malo, que era blanco y era negro, que era tal pero era cual, que era así pero era esa, y que patatín y que patatán. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Esto es un fragmento de un texto de Borges que hablaba de un mapa, de una representación del mundo a escala 1 a 1, un mapa que cubría completamente el territorio que pretendía representar. La idea no era nueva. Estos par de parágrafos que Borges escribió se basaban quizás en una idea anterior de Lewis Carroll, en el que un personaje también sugería algo muy parecido, y también ese mapa era desdeñado por los habitantes de ese imperio y eventualmente usaban el territorio como mapa en sí. Desde entonces, la idea original ha ido cambiando. Bueno, lo que ha ido cambiando ha sido su interpretación, y se usa en pensamiento posmoderno a referirse no a la ciencia, que es de lo que hablaba Borges, sino a una más abstracta idea de representación, toda aquella representación que hacemos en cualquier medio. Y con medio no me refiero simplemente a medios de comunicación, que es con lo que lo identificamos más o menos estos días, sino cualquier medio de transmisión de información, cualquier medio de consumo de entretenimiento, cualquier medio cultural, sean libros, películas, series, música o medios más digitales como internet o la televisión. En el sentido posmoderno, esa idea del mapa no simplemente se ha ido, no simplemente ha sido desdeñada. Aquí viene el kit de la cuestión. Creo que Borges se equivocaba. Y Borges se equivocaba porque no hemos desdeñado el mapa. No solo no hemos desdeñado el mapa, sino que las próximas generaciones que han heredado ese mapa hecho por sus padres, lo que han hecho ha sido construir encima de él, creando no solo un mapa encima del territorio, sino capas y capas de representación tras representación, construyendo encima de ellos e interpretando la capa sobre la que nacieron como la realidad subjetiva sobre la que se sustenta ese mundo. Y la necesidad de crear esas capas de representación es obvia. No podemos lidiar con el mundo tal y como es, de forma sin filtrar, de forma sin crear conceptualizaciones e ideas que ordenen lo que él contiene, de forma en que podemos interactuar con él y comunicarnos con él, sean esas conceptualizaciones palabras que definen objetos o cosas más abstractas o más complicadas. La idea básica aquí es que ese mapa tampoco es el esfuerzo de un colegio de cartógrafos o de un estamento científico o de nadie que necesariamente controle la narrativa del mundo. Los cartógrafos, los ingenieros de este mapa somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que hemos ido creando y dibujando todos aquellos rincones. Particularmente todos y cada uno
hemos ido sobre todo dibujando los rincones que nos pertenecen a nosotros mismos, que nos definen a nosotros mismos. Y no solo eso, sino que de forma homogénea esas representaciones siguen una cierta lógica que le da interpretabilidad al mapa en sí, sigue un código de lenguaje que es compartido por todos esos rincones en los que habitan solo mendigos y animales. Nosotros somos los mendigos y animales, además de los propios cartógrafos. ¿Y cómo hemos dibujado eso? Ha sido con las herramientas que teníamos disponibles. Y las herramientas que tenemos disponibles es cualquier cosa que nos permita hacer una pieza de información, cualquier forma de edición, ya sea un programa de ordenador que nos permite escribir texto o la misma elección de qué texto ponemos o qué libro imprimimos o cómo nos presentamos al mundo de una forma o de otra. Las herramientas para dibujar ese mapa son cámaras, son luces, son grabadoras, son móviles, son aparatos de televisión. Y en ese esfuerzo colectivo, descentralizado, hemos hecho esta gran obra mayor que a veces denominamos como la hiperrealidad, pero que no es más de otra capa de abstracción encima de lo que ya existía. ¿Y por qué hemos hecho eso? ¿Por qué participamos de este esfuerzo titánico, faraónico, colectivo de construcción? La razón base ya la ha dicho, es para añadir interpretabilidad al mundo, pero tenemos incentivos mucho más personales para hacerlo que ninguna gran obra, para poner nuestra pieza en la pirámide. Y es porque es una herramienta de comunicación social. Es una herramienta de comunicación social en el sentido de que así es como nos comunicamos con otros, con otras personas, y no comunicamos algo frívolo, algo en el sentido de voy a dibujar esto para que se me perciba de una cierta forma y así engañar. Eso existe, pero no es lo que generalmente está pasando aquí. Lo que buscamos es instanciarnos en el mundo, crear una representación de nosotros mismos para que sea percibida por otras y en la que nosotros mismos nos veamos reflejados. Y ese reflejo es importante, porque luego cómo nos vemos y cómo nos individuamos en este mundo va a depender de él. Y los incentivos no solo son positivos en el sentido de si yo me hago esta foto es algo muy guapo, la gente me va a percibir así y eso va a ser bueno, sino es más un sistema de escapada, es un sistema de carrera cultural los unos con los otros. Combatimos así nuestra inadecuación, nuestra ansiedad de pertenecer o no pertenecer, o de ser de una forma o ser de otra. El modernismo en general nos ha llevado, el mundo moderno nos ha llevado a esta masiva gentrificación del mundo en el que nosotros nos tenemos que individuar de alguna forma, tenemos que ser alguien, y la forma en la que eso se materializa es creando cada vez formas más y más curadas de expresión, cosas más y más perfeccionados para ser percibidos de una u otra forma, porque tenemos un gran incentivo en hacerlo, y no hacerlo nos lleva a esa sensación de comparación con los demás, en la que no estamos llegando donde queríamos llegar y nosotros no nos vemos como nos gustaríamos ser. Y eso lleva a hacer cada vez más y cada vez dibujar más y más intrincados dibujos y más elegantes y más abstraídos de esta supuesta realidad subyacente sobre lo que restan todas las cosas y todas las representaciones sobre el mundo. Las consecuencias de este esfuerzo, tanto personal como colectivo, son infinitas. En lo personal nos lleva a esta crisis de identidad constante, en el que si bien nos percibimos a nosotros mismos de una cierta forma, eso debe ser siempre en comparación con todos los demás. Y si nuestra forma de identidad sin filtro no se adecua a la idea que tenemos de nosotros mismos, poco a poco esta concepción perfecta de cómo es el mundo va cayendo como gotas en nuestra percepción inconsciente de cómo lo interpretamos.
y en la comparación siempre saldrá perdiendo. Porque luego vas a la calle y el cielo está gris porque hay nubes y los colores no son tan vivos y los detalles no son tan relucientes como la expectación que nos hemos creado en eso llevaría a pensar. Y uno podría decir, vale, sí, la percepción, pero yo soy capaz de distinguir que aquello que estoy viendo cuando es lo real o cuando es un producto manufacturado, porque no deja de ser una cosa manufacturada, cuando yo veo un objeto que una persona ha creado. Pero nuestra percepción no funciona así. Tanto nuestra percepción como nuestra memoria no son estas herramientas perfectas que sacan información sobre el mundo real y la almacenan para siempre. Nuestra percepción está constantemente mediada y comparada y contextualizada en no solo nuestra experiencia vivida, sino en nuestra experiencia vista. Hicieron un estudio hace bastante tiempo en el que enseñaron un grupo de gente y tenían que evaluar cómo de atractivos eran esas personas. Pero a la mitad de las personas que estaban observando, antes de enseñarles las personas en el mundo real, les enseñaron unas fotos que hicieron de ellas en las que salían muy bien, tenían la luz perfecta, estaban editadas y estaban elegidas la mejor de entre 200. Y primero los expusieron a esas imágenes perfectas y luego a la persona real, mientras que otro grupo simplemente se les fue presentado la persona real. Y luego los dijeron que, basada en su experiencia con la persona real, dijeron cuánto de atractivo eran esas personas. Y obviamente las personas que fueron expuestas antes a imágenes perfectas de esos mismos sujetos dijeron que eran muchísimo más atractivas, porque nuestra percepción real en el momento de algo está constantemente influenciada por la percepción misma que tenemos de ese algo que hemos visto en otro sitio, y hay términos psicológicos para referirse a eso. Pero no solo es en ese acto en particular, sino que esta gran suma de consumir todo este contenido manufacturado va creando esa expectación que luego aplicamos sobre literalmente todo y desarrollamos ese casi disgusto, esa decepción internalizada con el mundo real. La memoria funciona de una forma parecida. Cuando experimentamos un momento, lo experimentamos solo durante un instante. Durante la mayor parte de nuestra vida, como interactuamos con ese momento es a través de la memoria. Y la memoria no es nada fiable, igual que nuestra propia percepción. Aunque nos guste verlas e interpretarlas como esas herramientas infalibles en las que yo ahora estoy viendo el mundo y lo estoy percibiendo tal y como es, eso no es lo que está sucediendo en realidad. De hecho, lo que hemos hecho con la memoria es casi obviarla, relegarla a otro tipo de herramientas que graban un sonido o graban una imagen y mediamos nuestra memoria con eso. Luego vemos eso después de haber pasado los filtros y todas las herramientas de edición necesarias y decidimos, sí, esto es la memoria, pero no deja de ser una recreación de aquello que ha sucedido, y como recreación contiene todas esas pequeñas mentiras, todas esas pequeñas, quizás inocuas individualmente, pero todo ese mundo artesanal de mentiras que hemos creado. Y en el conjunto, no solo en el individual, esto también tiene muchos efectos. Uno podría empezar a hablar de posverdad, que, bueno, es un término más o menos nuevo, pero no deja de hablar de haber perdido o haber degradado esa sensación de una realidad compartida a la que todos nos podemos relatar de una u otra forma. Estamos constantemente rodeados de imágenes falsas. Cuando digo falsas, no digo explícitamente que sean mentiras, sino que digo que son mediadas por todas estas herramientas que ahora son ubicuas en el mundo. Cuando miramos las telenoticias o miramos una película, miramos una serie, miramos una imagen, escuchamos una canción, no estamos conscientemente pensando, todo esto es falso, todo esto ha sido alterado, esto no existe en el mundo real, esto no es una experiencia que yo podría haber visto tal y como era. Lo sabemos, pero no lo pensamos, porque actuamos con esa suspension of disbelief, en el que
asumimos de base que eso no es real, pero luego interactuamos con el mundo en base a esa representación. Eso no simplemente se desdibuja, sino que va creando esa representación ubicua del mundo sobre la que vamos construyendo encima. Y ya el colmo, lo que va a pasar ahora, o lo que ya está pasando ahora, es todo el tema de las inteligencias artificiales, creando cosas desde cero o mejorando cosas desde cero. Nos vamos a habituar a un nivel de perfección con el que la realidad va a ser incapaz de competir. Vamos a habituar como normal todas esas cosas hipercuradas. Lo vamos a interpretar como esta es la nueva normalidad, esto es como las cosas son o deberían ser. Pero esto ya está sucediendo. Esto ya sucedía antes. Ahora simplemente va a ocurrir mucho más rápido y de una forma mucho más fuerte. Ahora estamos en un momento en el que tenemos todas estas reacciones instintivas de rechazo a lo que hacen las inteligencias artificiales, porque cuando podemos distinguir que ellas han sido usadas de forma explícita para crear algo, lo estamos distinguiendo. Y tenemos ese concepto de The Uncanny Valley, en el que cuando algo hace unas ciertas imágenes, y es más o menos curioso, pero es obvio que eso ha sido manufacturado, nos hacen una cierta gracia, pero en el momento en el que empiezan a aparecer algo real, pero podemos detectar esas imperfecciones, nos causan esa sensación de rechazo, de que algo sobrenatural, algo no natural, algo artificial está ocurriendo. Pero cuando estas inteligencias son capaces de perfeccionar eso y llevarlo en un punto no solo donde es indistinguible de algo creado con las herramientas en las que estábamos acostumbrados, sino que le añade un plus de perfección que nos causa en lugar de un rechazo instintivo, una sensación de perfección estética. Esto va a estar en todos sitios. Esto ya es en todos sitios. Y la única respuesta a algo es, de alguna forma, un resurgir atávico por la autenticidad. Pero aquí viene el problema. Esa autenticidad, ese rechazo que damos a las herramientas generativas, tampoco es auténtico, porque es creado y mediado por todas las herramientas que antes ya usábamos para alterar la realidad en todas las posibles formas que nos planteamos. Y como estamos inundados, completamente saturados de todo este contenido, nuestra reacción es asociar que lo que es antiguo es verdadero. Por lo tanto, no se trata de un ejercicio de autenticidad, se trata de un ejercicio de meta-autenticidad, de poder simbolizar de forma correcta aquello que es auténtico mediante las herramientas apropiadas para ello. Pongo un ejemplo. Yo hago mucha fotografía y aún mucho más estoy editando fotografía. Cuando alguien me dice que alguna foto que he colgado o algo que he hecho es auténtico, no se están refiriendo, bueno, no sé a lo que se están refiriendo, pero lo que están detectando no es autenticidad, no es el archivo que ha salido de la cámara, que ha hecho un retrato, una información perfecta de qué es lo que está sucediendo. Cuando me dicen eso normalmente es porque he aplicado los filtros correctos para que eso parezca auténtico. Eso es lo que nos despierta nuestro sentido de autenticidad, no las cosas tal y como son. Las cosas tal y como son las percibimos como extrañas, como no mediadas, como inadecuadas. Y ese sentido está presente no solo en la fotografía, sino en cualquier otro medio. En todo medio de generación de contenido están imbuidas esas herramientas. Y dentro de esas herramientas ya hay formas de inteligencia artificial construidas dentro. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Eso es lo que dicen. Pero mucho antes de ese paso, mucho antes de que se convierte en magia, cuando una tecnología es ubicua, está en todos lados, antes de convertirse en magia lo que hace es desaparecer. Desaparecer y formar parte intrínseca de todas esas herramientas con las que dibujamos el mapa, hasta el punto en el que no tenemos que hacer un esfuerzo consciente para modificar y alterar la realidad, para presentarlo
de una forma o de otra para que sea percibida como mejor, para que sea percibido como perfecto, para que sea percibido como auténtico, sino que todas esas herramientas van a hacer ese trabajo por nosotros. Los móviles editan las fotos automáticamente sin que tú le digas nada. Los micrófonos hacen cosas parecidas. Los programas de edición de vídeos llevan dentro herramientas de generación con inteligencia artificial. Absolutamente está en todos lados y cada vez lo va a estar más. Va a ser una parte que esperamos, una expectación que tenemos sobre cómo funcionan las cosas, del mismo modo que yo enchufo una luz y no sé cómo se llama en castellano, y ya tengo una expectación sobre cómo eso funciona y va a hacer esa función. De hecho, como esta es como la nueva capa de realidad, las inteligencias generativas de cosas que están inundando todos los medios que consumimos, eso está haciendo que la capa previa que le dábamos, todo ese contenido completamente manufacturado, sea percibido como real, porque el nuevo falso ha dejado un espacio debajo. Y ahora la música que percibimos como auténtica, o la música que sale como de la calle, que unos chavales han grabado, está completamente saturada de todas las formas de edición de audio posibles, de una forma en la que no es sutil, sino que es obvio. Y es obvio no porque no quieran esconderlo, sino porque hemos aceptado el uso de todas esas herramientas como algo natural, y presentarlo como es obvio que lo estoy haciendo hace como que tú digas, sí, he hecho eso usando esas herramientas, pero es una mentira honesta, es una mentira que forma parte de las cosas que uno puede hacer, es solo una herramienta. Esa misma escalada va a ocurrir luego con lo que generamos con inteligencia artificial, que retroactivamente ha convertido en verdadera a la mentira artesanal antigua. Todo esto no deja de ser también un experimento de algo que uno podría decir como real, pero que ha sido obviamente curado para parecer de una cierta forma. Quizás teníamos la teoría de que si llenáramos el mundo de luces y de cámaras vamos a poder capturar como realmente es, pero lo que está sucediendo es completamente lo contrario. Es esa versión completamente mediada de todo, de la que si quieres escapar, incluso si quieres escaparla, la única forma es tu completo aislamiento, es renunciar a todas esas cosas, y renunciar a entrar en Instagram, y renunciar a mirar la televisión, y irte a vivir al monte. Pero incluso si haces eso, el mundo en el que luego te tienes que instanciar, en el que tienes que existir como individuo, ha sido permanentemente cambiado por esa expectación, por la presencia de esas cosas. Y vas a tener que interactuar con ellas si quieres sobrevivir en él, si quieres transmitir la propia idea de que tú has salido de eso. Y la forma en la que vas a poder hacerlo, como el mundo social continúan siendo, y todo el mundo se supone que quiere salir de ello y sabe y dice que lo que hay es falso y quiere salir de Instagram, pero y de todas las redes sociales, pero no lo hacen una vez y otra, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque vuelven una vez y otra allí, porque es la forma en la que te instancias en el mundo, porque es la forma en la que te instancias socialmente. E incluso si tú lo que quieres hacer es auténtico, tienes que recrear esa propia idea de quién eres de la forma correcta, utilizando los simbolismos correctos para la interpretabilidad del mapa, o si no va a caer en el absoluto olvido. No sé. Me dijeron que era así, pero era no. Me dijeron que era no, pero era sí. Me dijeron que era nada y era todo. Que
que era aquí, pero era allá. Que tararí, que tarará, todo es mentira. Me engañaron porque soy un pobre iluso que se creía el rey del mundo y que lo podía cambiar todo. Me engañaron porque soy un pobre necio que creía en el poder de su destino y era un timo. Yo que creía ser tan listo y fui tan tonto. Yo que creía ser tan guapo y era feo, tener pelo y era calvo, que era gratis y era caro. Yo creía ser eterno y se me está acabando el tiempo. Yo que creía que algún día volaría, que algún día llegaría hasta la cima, que con mi vida podría ser lo que quisiera, pues creía ciegamente en sus mentiras y en las mías. Todo es mentira. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Me engañaron porque soy un pobre loco que se creía el rey del mundo y solo se engañó a sí mismo. Me engañaron porque soy un pobre iluso, lo merezco, yo también soy un poquito mentiroso, sí. Yo que sigo recostado debajo de un olivo, viendo pasar el tiempo y engañándome a mí mismo. Yo aquí sigo recostado debajo de un olivo, viendo pasar el tiempo y engañándome a mí mismo.